un padre, una hija y una pasión compartida por la naturaleza. Durante 2 semanas exploramos volcanes, descendimos un río salvaje y llegamos juntos al Océano Pacífico. Esta es nuestra historia. Del fuego al mar. En este episodio visitaremos el Mount St. Helens, situado al norte del río Columbia, en el estado de Washington. El monte St. Helens es el volcán más activo de la cordillera de las Cascades. El 18 de mayo de 1980 protagonizó una de las erupciones más estudiadas de la historia moderna, una explosión tan violenta que arrancó por completo la parte norte de la montaña. El 12 de junio visitamos este volcán emblemático, cuya erupción cambió para siempre la vulcanología moderna. El valle del río Toutle fue una de las principales rutas de destrucción. Por aquí descendieron enormes lahares que arrasaron bosques, carreteras y puentes, transportando millones de toneladas de sedimentos hasta decenas de kilómetros del volcán. Para empezar, realizaremos el Hummocks Trail, la guía de un artista a los hummocks del monte Santa Elena. Hummock es un término geológico que describe un terreno de colinas irregulares formado por un deslizamiento de tierra. En el monte St. Helens, los hummocks son las pequeñas colinas creadas por el gigantesco deslizamiento asociado a la erupción del 18 de mayo de 1980. Antes de la erupción, nuevo magma ascendió dentro del volcán y produjo una gran deformación en su flanco norte, formando un abultamiento que llegó a crecer hasta 1,5 metros por día. La erupción comenzó con un sismo de magnitud 5.1 que provocó el colapso de este abultamiento en 3 enormes bloques. El deslizamiento resultante fue el más grande jamás registrado en la historia moderna. La avalancha desplazó aproximadamente 2,5 kilómetros cúbicos de roca de la montaña hacia la zona de Johnston Ridge y el valle de Coldwater Creek, creando el paisaje ondulado de los hummocks. Como cuando se destapa una botella de champán, la súbita desaparición de este enorme volumen de roca liberó la presión que mantenía confinado al magma, desencadenando una devastadora explosión lateral de gases y rocas incandescentes. La avalancha continuó por el valle del río Toutle y llegó a bloquear el cauce de Coldwater Creek. La mayoría de las rocas que se encuentran a lo largo del sendero de los hummocks alguna vez formaron parte de la cima del Monte St. Helens. Durante la caminata podrás observar rocas de colores gris oscuro, negro, rojo, amarillo, café claro y hasta rosado, cada uno de ellos un testimonio de las diferentes erupciones que construyeron al volcán a lo largo de miles de años. La avalancha de escombros se canalizó principalmente hacia el valle del río Toutle, alimentando los lahares que vimos en la mañana. Mientras pasamos por encima de Johnston Ridge, podemos ver que una parte del material quedó detenida aquí, formando ese extraordinario paisaje de pequeñas colinas y depresiones que conocemos como los hummocks. En pocos lugares del mundo es posible caminar directamente sobre los restos de una montaña destruida. Cada hummock es un enorme fragmento del antiguo volcán que sobrevivió relativamente intacto al deslizamiento. Estas brechas caóticas contienen rocas que apenas hace unas décadas formaban parte de la cima de St. Helens. Encontramos fresas silvestres, mucho más dulces que las comerciales. De pronto, apareció una patita que fingía estar herida. No, o sea, nos está queriendo ahuyentar. Se trata de una estrategia muy común entre algunas aves, atraer la atención del posible depredador para alejarlo del nido.
Caminar entre estos lomeríos al caer la tarde es una experiencia difícil de describir. Las sombras se alargan sobre las pequeñas colinas y el paisaje, nacido de una de las mayores avalanchas volcánicas de la historia, transmite hoy una sorprendente sensación de calma. ¿Qué caminata hicimos? Aquí hicimos la caminata de los pueblos. También hicimos un cachito del Boundary Trail. Los troncos rectos y paralelos de los Douglas Fir producen un curioso efecto óptico. Al moverse, el bosque parece deslizarse lateralmente como si también estuviera en movimiento. Por hoy nos despedimos del volcán desde el último viewpoint. Pasamos la noche en Randall, desde donde les mandamos esta selfie a la familia. El 13 de junio, una vista maravillosa del Mount Rainier nos dio los buenos días saliendo de Randall. Llegamos a Bear Meadow. Desde este sitio, Gary Rosenquist fotografió los primeros 36 segundos de la erupción. Sus imágenes permitieron reconstruir paso a paso el colapso de la montaña y la explosión lateral. En la historia de la vulcanología, un evento tan extraordinario nunca había sido documentado con tanto detalle. Now we got a big slide coming off. The slide is coming off of the west slope. So now we got a whole great big eruption out of the crater. And we got another that opened up on the west side. The whole west side, northwest side, is slides down. Keep going, Jerry. 46 años después, el paisaje parece tranquilo. Cuesta imaginar que desde este mismo lugar se observó una de las erupciones más importantes del siglo XX. Aprovechamos todos los miradores que hay en el camino. Mount Adams, de 3.743 metros de altura, Mount Hood, con 3.426 metros, el más alto de Oregon. Antes de 1980, Spirit Lake era uno de los destinos recreativos más populares de la región. Hoy, miles de troncos continúan flotando sobre su superficie, un recordatorio visible de la explosión que derribó millones de árboles en segundos. Intentaremos alcanzar Leavitt Falls, uno de los puntos accesibles más cercanos al cráter. Para ello, tendremos que cruzar la inmensa planicie de Pómez, un paisaje completamente nuevo creado por la erupción de 1980. Interesantes depósitos de oleada piroclástica y pómez de caída. Al llegar al collado, Sofía consulta el mapa antes de entrar a la planicie de Pómez. Tras la erupción, aquí no existía absolutamente nada. La planicie de Pómez se formó por los enormes flujos piroclásticos que rellenaron el valle después de la explosión. Toda la vegetación que vemos tiene menos de 46 años de edad. Alcanzamos a ver débiles fumarolas que provienen del sistema hidrotermal activo dentro del cráter.
Cada una de estas capas representa un flujo piroclástico distinto. Algunas avanzaron a cientos de kilómetros por hora y alcanzaron temperaturas de varios cientos de grados. También cruzamos algunos depósitos de lahares formados por grandes bloques. Desde este punto obtenemos una breve vista hacia el domo activo, con fumarolas claras levantándose sobre la nieve. Finalmente, nuestro objetivo está a la vista. Al superar una pequeña cresta, nos encontramos inesperadamente con una familia de cabras monteses blancas. Oreamnos americanus se ha adaptado muy bien a este ambiente volcánico y se ha convertido en uno de los animales más comunes del monumento. Finalmente alcanzamos Leavitt Falls. Ningún otro sendero permite acercarse tanto al interior del monte St. Helens. Mientras el río cae entre depósitos volcánicos que apenas tienen unas décadas de antigüedad, arriba de nosotros se extiende el cráter abierto en 1980. Iniciamos el camino de regreso. Viendo los depósitos de un flujo de bloques o lahar que desbordó el canal que lo confinaba. Después de varias horas caminando sobre la planicie de Pómez, este pequeño manantial se convierte en un auténtico oasis. Es la única fuente de agua de todo el recorrido. Ya de tarde regresamos a la terracería. El coche ya solo está a 2 millas de distancia. Esa noche dormimos en Wakipish Snow Park, justo afuera del monumento. En el próximo episodio visitaremos Lava Canyon, Trail of Two Forests, y terminaremos con un recorrido de Ape Cave, el mayor tubo de lava de Estados Unidos continental.